hacia la historia del arte. Entonces, la primera pregunta de un kohai, quien quiere aprender, hacia un senpai, el referente que eres tú, es ¿qué es la historia? Es curioso porque has planteado un término, el de expertise, que más allá que sea un anglicismo, es perfectamente comprensible en el hecho de que todos esperamos que cuando alguien tiene un expertise se centra de una forma importante en un tema muy concreto. Y claro, la historia como tal es tremendamente amplio. Y quizás aquí sea uno de los elementos a tener en cuenta. Uno puede ser un hiperespecialista de un determinado momento histórico, de un determinado fenómeno, o como es mi caso, lo que te enamora es tratar de entender, y así te respondo a tu pregunta, tratar de entender cuáles son las pautas que rigen los comportamientos de los seres humanos. Porque Mm, al final, cuando estudiamos historia, no estudiamos exclusivamente una lista de fechas o de nombres, de batallas, de reyes, sino, al menos tal como yo me lo planteo, lo que trato de entender es por qué las cosas que ocurrieron a partir de qué decisiones, de qué comportamientos, de qué actitudes que las personas del pasado tomaron para llevar a cabo esas acciones. Y en ese sentido, ya no necesito centrarme exclusivamente en el desembarco en Normandía o en las campañas de Gengis Khan, sino que mi curiosidad me lleva a preguntarme sobre cualquier fenómeno histórico. Y la historia afortunadamente nos rodea por doquier. De modo que es para mí apasionante estudiar historia porque no necesito hacer un gran esfuerzo para encontrarme esa historia y lo que sí necesito es tener la paciencia de tratar de entender esa producción del pasado que estoy viendo frente a mí, es el resultado de qué comportamiento de esos seres humanos del pasado. qué maravilla, es, bueno, es maravilloso, pero también supongo que también inquietante, ¿no? Porque cuanto más estudies, me imagino, vamos, que irás viendo patrones que se repiten, que cuando los lees en los libros de historia dices, pero cómo fueron así en su momento, cómo fueron así, que ahora entraremos en materia, ¿no? También hay casualidades de la historia, ¿no? Que justo en un determinado momento aparece un determinado gobernante o una situación o un algo que terminó por precipitar los acontecimientos de una manera o de otra, pero me imagino que también verás una serie de patrones habituales que en ocasiones bien y en ocasiones llevan al desastre, ¿no? Pero es curioso porque acabas de señalar algo muy interesante, hasta qué punto un individuo en concreto puede ser el artífice de una transformación notable. Es uno de los temas más apasionantes que hay en historia, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando nosotros estudiamos historia en la educación obligatoria, en primaria, en secundaria, por lo general estudiamos historia, la historia de los individuos. Entonces todos sabemos Ujú, quién es Julio César, o quién es Napoleón, o quién es Hernán Cortés, o quién es Kennedy, ¿de acuerdo? ujú. Sin ser capaces de entender que son hijos de su tiempo y que en muchos casos, habiendo sido personajes fundamentales, entonces Inglaterra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, si en lugar de ser Churchill el primer ministro hubiera sido otro, habría podido rendirse frente al avance de Hitler. Pues bueno, es historia ficción, no lo sabemos, pero es muy probable que dado el contexto histórico en el que nos movíamos, resulta muy difícil que los ingleses aceptaran rendirse. O sea, da igual, a lo mejor podrían haberse planteado algún tipo de negociación y cuando ya estén en la mesa de negociación descubren que las peticiones de Hitler son excesivas y no quieren rendirse porque en ese momento la mayor parte de los ingleses se miran a sí mismos como el gran imperio. O sea, no son tipos que pueden ir a, Qué interesante. a una negociación y rendirse. Entonces, eso es lo que más me gusta entender. El hecho de que, más allá de los individuos que son importantes, cada uno de nosotros somos importantes, cómo funcionan esos comportamientos dependiendo de un contexto. Hay uno muy simpático. Támara de Campos es un pequeño pueblo de Palencia que prácticamente todo el mundo desconoce, pero que en un momento dado, allá por el año 1100, fue el límite entre el reino de Aragón y el reino de Castilla. Estamos hablando de los tiempos de Alfonso Batallador y la reina Urraca. Alfonso Ujú, Batallador ha entrado con sus tropas en los reinos de León y Castilla y entonces ha logrado poner su frontera en el Pisuerga. Y ujú. entonces la reina de León negocia con los habitantes de Campos, de Támara y alrededores para que se conviertan en una avanzadilla frente a su marido y enemigo, Alfonso el Batallador. Y le dan una serie de privilegios. Es muy divertido porque son unos privilegios que obedecen a un contexto histórico muy concreto, en el cual tienes unas gentes que han tomado una decisión: no quiero ser súbdito del aragonés, quiero ser súbdito de la leonesa, y vamos a mostrarlo en el campo de batalla peleándonos contra todos los que hagan falta, y a partir de ahí esos privilegios a lo largo de 2 siglos van a desaparecer,
porque el contexto Ujú. histórico cambia. Entonces es muy simpático cuando vemos negociaciones hoy, donde hay grupos humanos que consiguen ciertos privilegios o ciertos derechos que consideran inmutables. O sea, ya me han dado este derecho, por tanto es para siempre. No, Ujú. si algo que la historia te enseña es que determinada coyuntura histórica te puede permitir conseguir ciertos derechos y probablemente al cabo de un siglo esos derechos o han perdido sentido o has perdido la fuerza para defenderlos. Ese es el tipo de Ujú. dinámicas que me encanta en contra de la historia. Esas dinámicas que más allá de la circunstancia concreta de un momento dado, te permite entender que es algo que funciona continuamente con los seres humanos, que no somos tan lejanos de los tipos que viven en las cavernas, que a pesar de que hoy tengamos las inteligencias artificiales, podemos cometer las mismas estupideces o podemos tener los mismos sueños ambiciosos que tenían las gentes de la prehistoria.